lo que quiera. Sí, manejalo. Me voy a ABC, librería y juguetería. Todos los días 10% de descuento, contado, efectivo. Agendas 2025. Juguetes de todas las marcas y productos de la TV. Marroquinería y encontrás regalería. La esquina del lápiz en planta alta con todo lo que es copistería. Sí, Ballesteros e Irigoyen, ABC, librería y juguetería de la familia La Martínez. dejo que se vaya, que va a llegar tarde. Gracias, Vamos, vaya. gracias. Bueno, ahí ya lo están viendo en cámara, porque ahora ya salís en cámara, todo acá te hacemos famoso. Tengo que venir peinado, me tengo que cuidar. Antes venía más descuidado. Tenés que pasar por el maquillaje. Sí, tal cual. Tenés que pasar por el maquillaje. Antes de entrar pasé. Al baño pasé. No, pasé por el espejo y pasé por el espejo, a ver si estábamos menos bien. Vengo en bicicleta y digo, capaz que salgo hecho un desastre. Digo, bueno, salimos como vamos podemos, a cuidar un poquito lo que hay. La estética del programa. Bueno, a ver, ¿qué lío, Huervilo? ¿Por qué lío? ¿Y por qué pasa? ¿A qué me habla de lo local? ¿De Fudeca? No, primero vamos a hablar de economía, después bien. nos vamos a meter en lo local. Bien. En el tema economía hay lío, hay ruido, hay lío en el mundo, la Argentina con lo que pasa en el mundo siempre es frágil cuando el mundo mueve un poco las bases económicas. Estados Unidos está complicando un poco el ritmo de la economía mundial y está haciendo ruido en todos lados. Correcto. Y bueno, obviamente, cuando pasan estas cosas, Argentina es frágil, ¿no? Acá se resiente siempre un poquito más. Siempre aquel dicho de estornuda un chino y se resfría y nosotros nos resfriamos. Bueno, es un poco más o menos así. Pero aparte, hay una enorme campaña para que esto explote, ¿no? Digo, ayer todos los medios opositores hablando de la renuncia de Toto Caputo, de la llegada de Sturzenegger, de un plan que ya está totalmente terminado, de un nuevo endeudamiento para fugarla. O sea, lo de siempre, ¿no? Evidentemente hay una campaña tremenda. No que no pasen cosas, porque tampoco es que no pasan cosas, y la economía está complicada, a todos nos está costando en algún momento llegar a casi con la boleta de luz nueva, muchachos. Digo, todos estamos viendo cómo hacer los números. ¿Eso nos marca que estamos trabajando mal? No, esa es la diferencia, estamos trabajando bárbaro. Está bien, a la guapa le va muy bien y a nosotros nos va bárbaro. Y eso acompaña un poco lo que pasa con la luz y todo. Pero hay otros que están desesperados. Yo estoy en contacto con otros medios. Llegan las boletas y empiezan a llegar las boletas en la casa. Sí. Y personas que a lo mejor ganan 600, 700, 800 mil pesos les llega a 200 de luz. Y complica, ¿no? Digo, está dura la economía. Sí. No que está terminal. Bueno, no, a ver, ordename un poco lo que viene pasando. A ver, vamos por partes. Y voy a tomar. Después te pregunto el dólar. Sí, y voy a tomar prácticamente lo mismo que hablaba ayer en mi trabajo, con nuestro equipo de trabajo y para con clientes, ¿no? De entender qué estaba pasando con la macro, la local, con las acciones, los bonos, que el riesgo país sube, que el tipo de cambio se picó un poco. Sí. Que el tipo de cambio. Quiero hacer un poquito de memoria. ¿Vos te acordás cuando hace un año, julio, el tipo de cambio tocó 1.400? Yo te decía, vendé, no comprés ahora porque esto va a bajar, y terminó yendo después 1.100 aproximadamente. Sí. O sea que ya vivimos este proceso del año pasado, que son cuestiones coyunturales, cuestiones hoy exacerbado por esta campaña que hay que sí, hay que decirlo con todas las letras, desestabilizadora, ¿no? A partir de distintos sectores. Pero la realidad es que cuánto de lo que está pasando hoy es propio y cuánto es ajeno. Y acá viene una cuestión que estábamos desacostumbrados los argentinos. Nosotros hasta hace 2 años estábamos, el término que usamos nosotros es desacoplados del mundo, ¿no? Entonces, cuando el mundo le iba bien, a nosotros nos seguía yendo mal. Sí. Cuando el mundo tenía alguna caída afuera, nosotros seguíamos cayendo y estábamos acostumbrados porque caíamos por cuestiones propias. Teníamos nuestros propios problemas internos que eran muy superiores a los problemas que tenía el mundo, ¿no? Ahora nos encontramos con un país donde de un año para acá se acomodaron un montón de variables, las variables macro están dando mejor, bueno, ya salió el de pobreza, algún dato de pobreza, niveles de actividad económica. Son datos, después vas al termómetro social, al real, y yo recién escuchaba los auspicios que hacías, y yo te propondría que cuando termine la radio te pongas a ver, che, ¿cuántos de estos son proyectos nuevos? De gente, emprendimientos nuevos, o sea, que la gente está emprendiendo, está apostando, está empezando negocios, o sea, hay una economía que está funcionando, traccionando. Y hoy se encuentra como a contramano lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con todo esto que ya hablamos varias veces y no vamos a repetir todo lo que está haciendo Trump.
Y hoy estamos sufriendo esos efectos colaterales. Pero si vos te mirás cómo reaccionó o cómo le afectó a la Argentina comparado a otros países emergentes, le pegó mucho menos. Si hoy está el mundo midiendo que el riesgo país de Estados Unidos es más alto, es por demás de lógico que el riesgo país de un país emergente también sea más alto. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que están sucediendo hoy, cuando uno lo ve reflejado en los bonos, caídas de acciones, que no son por cuestiones propias de la Argentina. Son muchas por lo que está pasando afuera, porque ahora sí nos acoplamos a lo de afuera, ¿ok? Dicho esto, después te reconozco, tenemos otras cuestiones internas, que tienen que ver con la previa a una campaña altamente desestabilizadora, con medios apuntando a todo esto, que no es nada que no hayamos visto. Y sobre todo que hemos visto cuando los gobiernos no eran peronistas, y hay que decirlo con todas las letras. Entonces, eso es ese combo perfecto que le están jugando de alguna forma. Lo hablaba Mauri antes con lo que es Estela, con algunas personas, ¿verdad? Están usando a la gente, están asustando a la gente, buscando el caos, buscando que a la Argentina le vaya mal, buscando que el plan fracase, únicamente por una cuestión de deseo de poder propio. Y eso es lo que pasa y lo que ha pasado siempre con el peronismo. No es ni más ni menos. El país está bien, el acuerdo con el fondo lo han anunciado, lo han explicado. El mismo fondo ha salido estos días, aún anticipándose el board que va a definir esto, adelantando de que todo lo que se está diciendo es real. Ayer salieron a validar que quizás ese adelanto de un 40%, que es inusual, se termine dando, porque validaron que justamente los ajustes ya se hicieron. Entonces, vos mirás todo eso y decís, ¿por qué estamos pasando? Estamos pasando por la política nuestra, por la política, que lo hemos charlado 1000 veces con vos, de que este país siempre fracasa por la política, por los egoísmos, por las ambiciones de poder y demás, y por lo que está pasando afuera. No es ni más ni menos, pero el país está bien, está firme. Te vuelvo a repetir, hay un montón de indicadores que siguen siendo positivos. Hay emprendimientos, hay inversión, hay empresas nuevas, hay negocios nuevos, hay emprendedores nuevos. O sea que eso es lo que estamos viendo. Y vos me decís, sí, la factura de la luz. Y bueno, tenemos que empezar a acostumbrarnos también a que cuando llegue la factura de luz, la primera pregunta que tengas que hacerte es decir, che, ¿por qué gasté tanto? Que no estábamos acostumbrados a hacer esa pregunta. Pará, no es que gasté tanto. O sea, a ver. ¿Cómo puedo gastar menos? No. A ver, te lo voy a poner un poco con lo que me pasa en lo personal y creo que mucha gente lo ve. Yo lo primero que hago es comparar cuántos kilowatts estoy gastando en un verano. Aquí se usan mucho los aires, los equipos en general en verano por temperatura consumen un poco más de energía. Bueno, todo lo que pasa, cada uno en su trabajo conoce. Vos tenés un almacén, sabés que las heladeras se abren y se cierran continuamente y sabés que trabajan de otra manera. Bueno, o tenés que bajar un poco un punto la temperatura. Bueno, vos sabés que en verano consumís más. Entonces yo comparo los kilowatts y la diferencia de cuánto aumentó. Pero por supuesto. Bueno, aumentó un montón. Por supuesto. Yo estaba preparado para el número que llegó, no hay ningún problema, lo puedo pagar. Pero hay mucha gente que se sorprendió, hay mucha gente que, bueno, se le va a hacer muy difícil, se le hace complicado, hay que remarla. Yo tengo una economía ordenada y nos está yendo realmente muy bien. Entonces, bueno, más que mal, a otros que el asalariado por ahí, me aumentaron el 10% en el año y a mí me aumentó tanto en esto. Los salarios. Y por ahí hizo mucho calor, usé un poquitito más el aire y que me mataron. Okay. Bueno, los salarios yo sé que me vas a decir recuperaron. Sí, contra la inflación recuperaron. En el bolsillo de cada uno no lo logra. Bolsillo no lo logra. Porque están pagando cosas que antes no pagaban ya lo hablamos, y que lo pagabas con inflación. De cualquier manera, cuando vos llegaste a final de mes, no te alcanzó. Que el hecho macro está muy bien, pero el hecho bolsillo tiene un abismo todavía, el bolsillo de cada uno. Mucho más si sos jubilado y tenés algún pequeño ingreso extra o sos jubilado solo, ¿no? El bolsillo está complicadísimo. Un jubilado con 350.000 pesos por mes. Javi, como estuvo complicado los últimos 20 años el bolsillo de la Argentina. No, por eso. No digo que no. Solo analizamos la realidad. Correcto. Bien. Ese es el punto y eso es un poco la pregunta. El dólar también se movió. Estamos hablando seguramente de campaña. Del tiempo, la cosecha va a venir muy bien, van a entrar dólares, no hay tanto ruido en el gobierno como lo que se dedican algunos medios opositores. Es verdad, por ejemplo, yo lo buscaba ayer y te voy a llevar por este lado, Nissan tiene problemas. Entonces empecé a ver, Nissan se va de la Argentina, es un desastre la Argentina. Entonces busqué información.
No, Nissan tiene problema en el mundo. En el mundo. Nissan se estuvo por funcionar con Honda, no anduvo. En muchos lugares tiene esta fusión con Renault, en realidad con el grupo de Renault, usan las mismas plataformas. Nissan tiene problema en el mundo. Correcto. Entonces tomó una decisión que tiene que ver con Sudamérica, no es que se va definitivamente a Argentina, deja Nissan en el grupo Renault ciertos modelos, otro va a ser solamente importados. Entonces, cuando vos entras a ver la información, Toyota limitó las cosas. No, Toyota está haciendo una reestructuración interna, va a ser una inversión de más de $1.000 millones anunciada para Sudamérica. No sabemos exactamente cuánto va a llegar a la Argentina, pero va a modificar también la planta en la Argentina. Llegan 2 modelos nuevos, uno se va a hacer en Brasil, uno probablemente se termina haciendo en la Argentina. Entonces, cuando vos profundizás la información, decir, Coca-Cola mismo anunció una inversión en Argentina. Anunció una inversión, pero echó gente. Inversión, las 5 va a ser otra empresa. Que también se reestructura, porque se reestructuran porque está mal. No, las empresas, el mundo está reestructurando. Obvio. Estas multinacionales con representación en la Argentina. Coca-Cola tiene 5 embotelladoras en el país, en 5 zonas totalmente diferentes. Yo tengo Coca-Cola, tengo publicidad de Coca-Cola y la embotelladora era de Mendoza, la que nos da publicidad a nosotros. Entonces, cuando vos profundizás los temas, no es tan así, o sea, hay otro despelote. El mundo se está reestructurando y no tenemos dimensión. Y cuando digo tenemos, me incluyo, porque cuesta, aún los que estamos en esto, realmente dimensionar qué mundo podemos tener en 5 años. No que Argentina, qué mundo. Por el tema de la robótica, por el tema de la inteligencia artificial, por el reemplazo de la mano de obra. Y acá es donde están los desafíos, y y ahora sí lo llevo, lo anexo un poco a lo local. Es decir, o sea, ¿en qué estamos trabajando? Vamos a lo local, ¿en qué estamos pensando? Para Cañada. ¿Estamos pensando realmente que probablemente dentro de 5 años la industria del mueble esté robotizada? O si no está robotizada, no competís, por ejemplo. Porque el mundo va hacia eso. Y las empresas van a estar obligadas a hacer eso. Digo, la del mueble por un ejemplo, va a pasar lo mismo en las parejas, en Amazon y demás. Entonces perdón, pero es inevitable, cuando hablamos de... Me meto con Fudeca, pero de forma constructiva lo digo esto. Dale, de forma constructiva, no crítica. Okay. Cuando hablamos de desarrollo de Cañada y demás, ¿a dónde está el desarrollo de Cañada? En invertir, destinar fondos a prestarlos a tasa cero que le hacen creer a una persona que pone un negocio rentable y no es rentable. Porque si tu negocio es rentable tiene que permitir pagar la tasa de retorno que tiene la plata hoy. ¿Me entendés? Cuando vos prestás a tasa cero, estás engañando a la gente. Estás diciendo, le estás haciendo creer que algo es rentable cuando no es rentable. Punto 1. Segundo, ¿no sería más para Cañada? Son 350 palos que le damos a Fudeca. No llenemos las escuelas de computadoras. Que hay escuelas que los chicos cuando llegan a su casa no tienen una computadora. Y lo que a esos chicos les va a dar una salida laboral o de vida no dentro de 50 años. Bien. Dentro de 5 años son las computadoras. Entonces, ¿qué es desarrollo? Yo entiendo que estén centralizados por ahí en Fudeca y algunas cuestiones que hay que... Pero yo hablo del municipio. Está bien, pero ese trabajo lo pueden hacer. Municipio. Fudeca se creó con una ordenanza, muchachos. Por eso. Pueden trabajar pueden trabajar dentro del consejo. Yo no hablo de... A lo mejor no para terminarla, sino para modificarla. Por si tienen la idea. Por eso... lo trajiste acá, ahora nos vamos a meter un poquito en algunos números, ¿no es cierto? Porque, y volvemos a lo local, porque en los números, ayer se conoció la pobreza, y todo el mundo salió a decir que es mentira. Entonces, con el mismo INDEC, del mismo método de medición, y la misma persona que es Labaña manejando el INDEC, antes le creíamos, ahora no le creemos. Antes lo decía el gobierno de Alberto Fernández, ahora lo dice el gobierno de Javier Milei. Está bien, pero empecemos a cambiar. Bajaron los números, la inflación es esta, se va a mover un poquito para arriba este mes, inclusive desde el gobierno dijeron probablemente sí se va a mover un poquito para arriba, hoy volvió a aumentar la nafta, se movieron algunas tarifas, no como el gobierno quiere que se muevan las tarifas, la vienen pisando un poquitito, estirando en el tiempo. Pero tengo un paréntesis. La desocupación, te dicen, no es la desocupación que yo siento, sino la que me dice el INDEC, es mentira. Ahí está. O sea, hay más desocupación de la que dice el INDEC. El INDEC habla de 6.4, creo. Nosotros tenemos micrófono. De memoria no me acuerdo. Tenemos la responsabilidad de empezar a cambiar esto. Bien. Y una cosa que podemos cambiar es justamente lo que vos decías recién. Todo el mundo dice que es mentira. No, todo el mundo no dice que es mentira. Los medios, bueno. Claro, ahí está. Porque esos medios te hacen creer que todo el mundo piensa eso. Sí.
te hace creer que todo el mundo está preocupado por el dólar. Todo te hace creer que no es todo el mundo, son ellos que dirigen la opinión pública de esa manera. Entonces, la verdad que no es todo el mundo los que descreen de la inflación. Repito algo que ya lo dije varias veces y lo dije hoy tempranito. Con Cristina TN se dedicaba a eso. Con Macri C5N se dedicaba a eso, con Alberto Fernández TN se dedicaba a eso y ahora con Javier Milei C5N. Nombro 2 medios, como te puedo nombrar un montón de medios. Totalmente. Agarramos esos 2 medios que es los que más... C5N está todo el día trabajando para que explote Milei. No importa si es verdad, si es mentira, no importa hacia dónde va. No le importa si tiene que apoyar a Cristina, no le importa. No importa quién venga, hay que destruir a Milei. Es tremendo. Bueno, TN tenía esa mecánica cuando estaba Cristina Kirchner. Y lo he dicho en su momento, y en ese momento hacíamos radio con Mario Chapino y lo charlábamos, y le doy la razón a Mario Chapino, en ese momento se la daba. TN trabajaba todo el día. Que recién hablaba fuera de aire, ¿con fundamento o sin fundamento? Pues yo creo que sin fundamento con cosas. Bueno, entonces algunas cosas, a ver, siempre digo lo mismo. ¿Roban los políticos? Sí. ¿Todos? No. ¿Cuánto? Y qué sé yo, nadie te va a decir cuánto roban. Nadie va a saber cuánto roba. Hay gente que le cuesta llegar a fin de mes. Sí. ¿Todos? No. ¿Hay gente que no sabe cómo llegar a fin de mes? Sí. Todos no. Hay otros que agarran y dicen, como no llego, a ver qué puedo hacer, y emprenden. Perfumes, bares, emprenden, arriesgan para mejorar su calidad de vida. Y tenemos que entender que esto va a ir por ese lado, donde vos vas a tener que buscar tu mejor calidad de vida, vos vas a tener que salvarte porque no va a venir el Estado a facilitarte, a regalarte o a darte, o fundamentalmente a engañarte, creyendo que tu negocio es rentable y es viable cuando no lo es. Bien. Hablamos obviamente de economía, mucha gente estará a favor, mucha gente estará totalmente en contra, quieren otro gobierno. Yo estaba en una mesa de café el otro día, no podía creer, gente grande, gente que ya está hecha, algunos jubilados, pero no jubilados que necesitan vivir de jubilación, jubilados que los jubiló el Estado en la época y tienen la suficiente para vivir tranquilos el resto de su vida. Digo, yo voy a mesa de café por ahí. Cosa que me indigna, conozco casos y me indigna. No puedo creer escuchar a una persona que hace 30 años trabaja como monotributista, en negro, no vende una cosa... Es más, creo que vende IVA y lo escucho hablar mal de este gobierno, decir, sí, no se puede. Y se jubiló con el Estado, con un 0 kilómetro en la galaxia. Y se jubiló sin aportar, ¿no? Yo a veces voy a lugares que digo, ¿cómo discutí con esta gente? ¿Cómo debatí con esta gente? Es muy difícil. Argentina es muy compleja, a eso voy. No importa puntualizar las personas o lo que escuchás. Es dificilísima Argentina. Obvio. ¿No? Quiere que siga. Mucha gente te dice, no, para mí que sigan las cosas. Y yo me lleno de plata. Totalmente. Listo, bueno, le importa eso. Si ¿Cuántas veces escuchaste que te digan, se van al exterior, yo dicen, se fugan la plata. De Y si vos te fuiste con la que compraste en negro en la mutual, así, digo, y nadie le importa, ¿me entendés? Y te repite, se fuga, pero ¿y la tuya? Si la tuya no la... Dale, si está más negro. La ganaste por ese sistema. La ganaste, pero claro, entonces es muy difícil discutirla. Es muy difícil hacia dónde ir. Dicho esto, voy un poco a la política, que estamos en elecciones, estamos en campaña y lo podemos profundizar. En la ciudad de Cañada de Gómez, La Libertad Avanza se sentó, charló con la gente del PRO, de alguna manera se fusionaron, empezaron a trabajar juntos, se pusieron de acuerdo, armaron una lista. Es más, la candidata de La Libertad Avanza viene del PRO. Correcto. Bien. ¿Por qué no pasa eso a nivel provincial, nacional? ¿Por qué están destruyendo o la idea del sector duro, de la mesa dura, y estamos hablando principalmente llevada adelante por Karina Milei, quiere terminar con el PRO y entregando ciudad y provincia, probablemente al peronismo? Correcto. Te lo explico. ¿Por qué esa mezquindad y esa idea? Porque en definitiva, hasta acá, lo poco, mucho que lograste, lo lograste con el PRO, sentado en senador y lo reconozco, y es así. Y es así. Inclusive en la campaña, en las PASO, en el balotaje, tuviste apoyo siempre. ¿Por qué? Innegable. Y te lo explico por qué, y esto no es hacer marketing del espacio nuestro, porque no vengo a hacer campaña. Yo acá trato de ser siempre muy respetuoso con eso. Porque acá es genuino. Acá hay unión de ideas y de valores. De un objetivo común que es cambiar la política en Cañada. Simple. No están esos egoísmos, los egos, las ambiciones de poder que encontrás en otros niveles. En Cañada no existe. En el espacio nuestro, en Cañada, eso no existe. Es genuino, gente que tiene voluntad de participar, gente que está alineada en ideas, gente que está alineada en valores, y dijimos vamos a trabajar juntos. No importa si vos sos del PRO, incluso
lo hemos charlado un montón de veces y lo pregonamos. O sea, el espacio está abierto. No importa si vos sos radical o peronista. Si vos tenés estos valores y estas ideas, vení a trabajar. Aún si seguís siendo peronista y seguís siendo radical, como le pasa a los chicos del PRO, sigan siendo del PRO. Pero si todos pensamos igual, todos tenemos la misma idea, tenemos los mismos valores, tenemos el mismo objetivo de cambiar la política acá, trabajemos juntos. Vamos a lograr mucho más juntos que separados. Y después que arriba hagan lo que quieran. Ojalá, siempre, cuando nosotros armamos el partido, cuando salimos del PRO por los desencantos que tuvimos justamente con la política provincial, fundamentalmente con la provincial. Sí. Y decidimos armar cuando Milei ni siquiera era candidato, Fuerza Libertaria, y fue que Franco queda fuera en la elección, justamente, y sabíamos que podía pasar porque era algo a futuro, y sentamos las bases y dijimos, vamos a cambiar la forma de hacer política. Vamos a hacerlo de otro lado. Vamos a hacerlo desde ciudadano, vamos a hacerlo de la comunión de ideas, de la comunión de valores, que eso va a ser lo innegociable. ¿Se entiende? Y seguramente vamos a chocar, vamos a tener diferencias, pero vamos a estar abiertos a trabajar en conjunto, porque es la forma. Después, obviamente, que esto después crece. Tuvimos el fenómeno Milei, fue un boom, nos empujó un montón. Hoy tenemos potencialmente un candidato a diputado nacional en el futuro. Es un logro infernal para Cañada. Que Cañada tenga un diputado nacional sería para todo Cañada, no para los libertarios, no. Para todo Cañada sería genial, sería tremendo que tengamos un diputado nacional. O sea, tomamos dimensión. Es tener a ese nivel la voz o la representación de Cañada. Y se logró trabajando de esta forma, con diferencias, con errores, con idas, con vueltas, pero siempre que nos mantuvo unidos de alguna forma. La comunión de valores y la comunión de ideas. Bien. Y eso es abierto para todo el mundo. No tenés que ser mileísta para sumarte, ¿se entiende? Y eso fue el camino que elegimos. Y por eso también nos desencantamos y somos tan duros y críticos. Y yo otro día ponía en mi Instagram personal una frase que me pareció buenísima, que decía algo así como que la sinceridad es el lujo que se pueden dar los que no tienen necesidad de agradarle a nadie por la fuerza. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de ser sincero como yo puedo ser ahora y contarte y decir, por ejemplo, a ver, el gobierno actual es más kirchnerista que el anterior. Yo te puedo dar ejemplos de eso y lo voy a dar porque no tengo problema en decirlo. Hay cosas, mira, que le voy a contar yo y no del espacio. Bien. Y porque se ha hecho lo correcto previamente. Se llamó al responsable del gobierno municipal y más previamente. Sí. Primero, cuando ellos tuvieron las PASO contra Marcelo Casareño, nos llamaron a mí, a Mayra, nos pidieron que hablemos con Franco, que mediemos para tener su apoyo justamente de cara a vino acá Franco, vos lo recordarás, y lo consintió a partir de puntos de acuerdo que no se cumplió ninguno. ¿Vos te creés que de esa fecha hasta acá alguna vez nos llamaron para tener una reunión de decir, che, a ver qué están viendo ustedes, qué proponen, qué les parece? Nunca. El gobierno anterior, cuando nosotros recién empezamos a participar en política, estaba el tema de la terminal en un momento y nos llamaron al despacho, che, a ver qué idea tienen, qué proponen. Y mirá que nosotros hemos sido durísimos con el gobierno anterior en las campañas. Fuimos muy críticos y lo sostenemos. O sea, sostenemos las críticas al modelo anterior, a lo que se hizo antes y demás. Pero había una apertura. El gobierno actual no. Y eso no es lo menos grave. Vos sabés que hace un par de semanas, cuando arrancó la campaña, a uno de los candidatos, /candidata nuestro, le hicieron una multa improcedente. Porque estaba el pago voluntario hecho. Lo charlamos acá. ¿Está? Sí. Está el Lo charlamos fuera de aire, sí. Para que la gente lo sepa. La notificación la dejaron en el local partidario. Es un mensaje horrible. Es horrible. Y este caso te voy a contar el mío personal. Y pongo antesala, no soy buen ejemplo de lo que voy a decir. Tengo una pregunta para vos. No soy buen ejemplo de lo que voy a decir. Nacional, pero quiero que la respondas. A mí ahora que estoy participando en este espacio, me metieron en un juicio de apremio por deuda de patente. Yo soy un colgado. Soy un mal ejemplo de pagador de impuestos. Soy un colgado, termino pagando la patente cuando transfiero el auto, las pago. O sea, no las evado, no soy evasor. Soy un colgado. Y pago las consecuencias, pago con intereses, los intereses todo. son altísimos en las patentes. En el gobierno anterior transferí 3 autos. Antes transferí, fui, porque necesito libre de deuda, pagué, callado la boca, intereses. Nunca el gobierno anterior me chicañó con algo de eso. Nunca me pusieron un obstáculo para sacar un carné, nunca me demoraron un trámite, jamás. Acá me metieron en un juicio de apremio sin previa notificación de deuda.
Son mensajes espantosos. Entonces, cuando parte de quien es el gobierno hoy nos acusa de la cámpora libertaria, los que tienen comportamientos de la cámpora y ultraquineristas son los que están ahora amedrentando. Y te puedo dar más ejemplos de esto. Te di uno propio, porque me hago cargo y es personal. Son mensajes, son formas espantosas de hacer política. Porque justo ahora que estoy participando más abiertamente, estamos a día de campaña, me llega esto. Ni siquiera el tacto de decir lo hago antes o después. No, quiero hacerte una pregunta. Salimos ahora de lo, Sí. de lo local y te dejé hablar porque sé que estamos en plena campaña, si no hubiera debatido un poquito este tema. Porque hay un mensaje acá que habla de la llegada de... bastante largo el mensaje. De la llegada de los 8.000 millones, otra vez se la van a fumar, un endeudador. Volvemos, o sea, es bastante crítico, por eso no lo leo, es largo, no hacía falta un mensaje tan largo. Está en contra, obviamente, de lo de Coto Caputo, que ya sacó los 45.000, le dieron nada, ahora le dan 20.000, se la llevaron toda antes y se la van a llevar toda ahora. ¿Es así? Contale. No es así. Hay... te lo puedo compartir para que lo ponga después en el Instagram de la radio y demás. Sí. Hay un análisis que muestra qué país teníamos cuando recibimos el préstamo del Fondo Monetario anterior, qué país tenemos ahora. Teníamos un país altamente deficitario antes. Y el gobierno de Macri, que fue el punto de quiebre cuando se va Sturzenegger y demás, a partir de la gente que rodeaba a Macri, Peña, etcétera, continuaron con la política de déficit y emisión. ¿Está? Eso llevó a que se fumen las reservas nuevamente. Este gobierno es superavitario, no es deficitario, tiene la máquina de imprimir billetes absolutamente apagada, yo calculo que la tienen desarmada. Hoy tenés una base monetaria completamente distinta en relación a las reservas que tenías antes, por lo cual no es ni por asomo el país que teníamos antes. Los fondos van... yo entiendo, y esto sí lo entiendo, sea esta persona que seguramente es opositora o cualquier otro. No, sí, es tremendo opositor. Pero lo entiendo y lo valido. No te digo ultra kirchnerismo, pero antiderecha. Mirá que te voy a decir, me voy a ajenar de todo eso y me voy a poner el ciudadano común y voy a decir, che, espera, esta misma persona es la que hace, no sé, 8 años, 6 años, tomó también un crédito y se terminó yendo justamente para frenar un tipo de cambio que no existía y demás. ¿Te da pie a pensar de que se puede repetir? Mirá que te voy a decir, lo banco absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. En ese momento, quien falló no fue Caputo. Quien falló fue la política. Quien falló fueron los que conducían el país. Por lo que te acabo de decir. Siguieron emitiendo, siguieron con el déficit, siguiendo gastando mucho más de lo que le ingresaba y demás. Hoy tenés otra conducción, tenés otro modelo político, tenés otra realidad de país en cuanto a sus variables completamente distintas que da para creer, no te pido que creas ciego, da para creer que esta vez va a ser distinto. ¿Se entiende? Y yo, por lo pronto, yo tengo la esperanza, porque no me queda otra, aparte, de querer lo mejor para el país. Sea libertario o no, yo quiero lo mejor para el país. Entonces, mi deseo, y elijo, ¿viste esa famosa frase? Elijo creer, que fue la selección, ¿verdad? Elijo creer de que esta vez va a ser distinto. ¿Tengo argumentos para creer que es distinto? Sí, absolutamente los tengo. Yo, y acá entiendo, por eso me saco lo del partidario, de lo ideológico. Yo porque tengo una base en economía, porque estoy todo el día metido con esto, y lo puedo entender de la forma, yo creo que sí va a ser distinto. Entiendo que para la gente sea difícil creerlo, sí. Pero si te dijeron cuando asumieron hace 1 año y medio, vamos a bajar la inflación y la bajaron, no vamos a emitir más si no emitieron, vamos a eliminar el déficit, lo eliminaron, sos superavitario, vamos a bajar impuestos, empezaron a bajar impuestos y lo bajaron. Vamos a bajar la inflación, la eliminaron, la bajaron. Y te dijeron, ojo, todo esto nos va a costar un montón a los argentinos. Bien. Y lo hicieron. Entonces yo elijo creer. Gracias por la de hoy, y bueno, la semana que viene volvemos a hablar de economía y vamos a discutir un poco economía y política. Ya volvemos.